Hola, esta es nuestra exposición de comunicación y psicodinámica de grupos. Nosotros somos el equipo número 10 y estamos conformados por Ángeles Cárdenas, Kimberly Pérez y su servidora Yasmín Jiménez. Para comenzar, tenemos la definición de comunicación. Según B.F. Lomonosov, la comunicación es el proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Este fenómeno lo podemos ver cuando utilizamos las redes sociales, ya que es una interacción social que necesita forzosamente de un código para poder comunicarse con las personas. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo a la conducta de otro ser humano. Es decir, la conducta será el saludo y a su vez dará un estímulo para que la persona corresponda a ese saludo, transformando la conducta. Puede ser verbal, no verbal o intergrupal, según sea el caso que se necesite. La comunicación, según Pichon-Rivière, dice lo siguiente: la comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. Su finalidad es la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo 2 personas. Por el momento, yo no estoy interactuando con alguien físicamente, pero una vez que vean el video, se podría dar la interacción. La comunicación, según Fernando González, nos dice lo siguiente: es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas que surgen como producto de la actividad humana. Estos puntos ya los habíamos mencionado con el primer autor, y a su vez debemos tener en cuenta que los animales no podrían tener este tipo de conversaciones, ya que no pueden expresar sus necesidades, sus aspiraciones, sus criterios o sus emociones como los seres humanos lo podemos hacer. Aquí hay un ejemplo: las personas pueden decir lo que sienten con respecto a otras personas y a su vez las personas pueden corresponder a los sentimientos o a las críticas que se les hagan al respecto. Como resumen de lo anterior, tenemos que la comunicación es una interacción realizada por el hombre. El sistema de comunicación puede ser verbal o escrito. Por medio de esta interacción, el hombre busca dar a conocer sus emociones, ideas o sus sentimientos, y la comunicación no puede ser llevada a cabo por solo una persona, necesita por lo menos de 2 o más integrantes. Para comprender mejor la exposición, tenemos el término de psicodinámica grupal, el cual es un conjunto de personas que se reúne en un grupo determinado en común con su terapeuta para compartir una serie de normas tendientes a la consecución de un objetivo en común. Según Roger Muccielli, la psicodinámica grupal es el conjunto de fenómenos psicosociales que se producen en los grupos primarios y las leyes que los regulan, el conjunto de los métodos de acción que actúan sobre la personalidad. Todo aquello que se realiza en conjunto va a afectar directamente a un individuo. Otro de los puntos a resaltar durante la exposición son los obstáculos en la comunicación grupal. Para ello hay que recordar que en la comunicación existen dos elementos muy importantes, que es el emisor, quien emite el mensaje, y el receptor, quien recibe el mensaje. Uno de los principales obstáculos en la comunicación es el no escuchar. Esta es una de las barreras o obstáculos con mayor frecuencia durante la comunicación, ya que aquí puede haber muchas malas interpretaciones o a lo mejor no se puede entender muy bien el mensaje. Otro obstáculo que existe son el poder, la ideología y el estatus, que muchas de las veces corrompe las relaciones humanas. Es decir, cada cabeza es un mundo completamente diferente. Otro punto a destacar es el prejuzgar y eliminar. Muchas de las veces, cuando nos dirigimos hacia una persona, lo primero que hacemos es analizar completamente a la persona y por lo tanto la prejuzgamos. Otro obstáculo a destacar son las actitudes negativistas. Nosotros como futuros asesores psicopedagógicos vamos a trabajar con grupos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llegamos con una actitud negativa hacia el grupo? Van a entender que nosotros estamos hablando de una manera en forma de regaño o alguna idea así en específico. Entonces, esto puede llegar a ser un impedimento para la comunicación. Otro obstáculo es el lenguaje. Un ejemplo de ello es que durante la carrera nosotros adquirimos diferentes definiciones, conceptos. Si nosotros hablamos todas estas palabras,
dentro de nuestras mismas compañeras de clase, es probable que nosotros nos entendamos. Uno de los ejemplos sería metacognición, que significa aprender a aprender. Si lo quisiera hablar con mi mamá, mi hermana o algunas de estas personas, es muy probable que no me entenderían, y es aquí donde puede existir una mala comunicación. También existen algunas barreras para la comunicación. En este caso se encuentran las barreras físicas. Estas se representan en el medio ambiente que impiden una buena comunicación, como por ejemplo los ruidos que emiten los animales, los carros o el clima en este caso también. Como número 2 se encuentran las barreras fisiológicas, pues ya que esto no se puede presentar con claridad debido a que la persona que está brindando este mensaje pueda tener algún defecto fisiológico, como por ejemplo tartamudez. Como número 3 están las barreras psicológicas. Esta representa una situación psicológica muy particular entre igualmente el emisor y el receptor. Entre ellas cabe destacar el miedo, el temor, el odio, la tristeza, la alegría. Como número 4 están las barreras administrativas. Estas pueden ser, en este caso, la falta de planeación. Otra cuestión puede ser una expresión deficiente, es decir, no hay suficiente conocimiento del tema, la mala retención, el escuchar mal, etc. Factores de la comunicación grupal. Para que una comunicación grupal sea llevada correctamente a cabo, tenemos algunos factores: la escucha activa, la empatía y el preguntar. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que se refiere a la habilidad de escuchar a la persona que habla. No solamente es escucharla, sino también ver lo que nos está comunicando a través de sus movimientos corporales. Técnicas para una escucha responsable. Tenemos primeramente el contacto visual. Siempre hay que mantener un contacto visual con la persona a la que estamos hablando, al igual que una postura correcta. Se dice que una postura correcta es el inclinarse un poco sobre la persona a la que estamos hablando, ya que esto le da a entender que estamos poniéndole nuestra atención. Y atención plena es la que deberíamos poner siempre a la persona con la que estamos hablando, es decir, cero distracciones. No es estar volteando para otro lado mientras la persona te habla o mientras tú le cuentas algo, voltear a otro lado. No, siempre atención plena con la persona que estamos teniendo comunicación en ese instante. Otro factor muy importante que tenemos es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. No siempre va a ser al favor de él, sino hacerle saber que nosotros estamos en su lugar, que sabemos sobre lo que está pasando. Y el último factor que tenemos es el preguntar. Para saber preguntar hay que hacer preguntas cortas y directas. Una sola pregunta cada vez. Esperar también que la persona responda o nosotros responder. No responder nuestras propias preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas. Las más comunes son las abiertas y las cerradas. Es decir, las abiertas donde nosotros damos a la persona que se explaye, que diga todo lo que ellos quieran. Y otras preguntas cerradas que la respuesta solamente va a ser sí o no. Y con esto damos concluido nuestra exposición del día de hoy. Que tengan un buen día.